En este, bueno, es un Coccobacilo gram negativo delgado y corto, con extremos redondeados. Va a tener una tinción pálida y mide aproximadamente de 1.5 a 2 micras por 0.5 micras. Estos son inmóviles y no esporulados. Con respecto a la morfología colonial, bueno, encontré que las colonias son pequeñas, lisas, planas, de un color translúcido o opaco, son no mucoides, tienen un color grises o amarillo ocre y también se producen en una suspensión heterogénea de lo que es la solución salina. De igual forma, el Mendel decía que el organismo es como que muy difícil como de hacerlo crecer, y en crece en agar chocolate, como podemos ver en la imagen. Y también decía que en los laboratorios de Estados Unidos como que tienen la posibilidad de utilizar este medio, pero pues realmente no lo ocupan mucho. Con respecto a la epidemiología, en esta encontré que tiene mayor prevalencia en poblaciones con altas tasas de promiscuidad y sexo por drogas. Actualmente, bueno, en México, en 2006 aproximadamente, se hace un estudio y se reporta una tasa de incidencia del 0.5% por cada 100,000 habitantes. En esta, bueno, también decía el Mendel que la cifra anual de casos publicados en Estados Unidos ha permanecido desde el año 2000, que había 33 casos en el año 2006. Y también decía que la transmisión es igual, sobre todo en heterosexuales, y en la mayoría de los estudios también decía que es más prevalente en hombres, ya que supera al número de mujeres. Y también decía que hay una elevada proporción en hombres infectados que tienen el contacto sexual con trabajadoras sexuales. Con respecto a la patogenia y la respuesta inmunitaria, bueno, vamos a tener que va a ser la infección que se produce por una inoculación de las bacterias a través de las interrupciones del epitelio durante el contacto sexual con un individuo infectado. Y también los estudios con un modelo de seres humanos con infección experimental por Haemophilus ducreyi. En esta, bueno, han conducido a lo que es la identificación de genes o grupos de genes seleccionados en estos imprescindibles para una virulencia completa. Bueno, en este decía que es necesaria la existencia de una solución de continuidad de la piel y de las mucosas en un tamaño del inóculo mayor a 10 elevado a la 4 unidades formadoras de colonias para este tipo de Haemophilus ducreyi, para que se pueda producir la enfermedad. Y posteriormente, bueno, van a desempeñar lo que es un papel importante, la adherencia del microorganismo en la superficie epitelial y el índice de producción de exotoxinas. Y de igual forma la resistencia del germen a los mecanismos de defensa del huésped para la enfermedad prolifera. Aquí también va a tener como la respuesta en linfocítica una parte de predominante con el TH1, ya que va a haber como una observación de valores elevados de receptores de interleucina 2, y también va a ser soluble en la orina y sangre de pacientes con el chancroide o chancro. Y también, bueno, leí que decía que el mecanismo inmunitario es celular y que no está muy claro si la respuesta humoral también se ve involucrada, doctor. Y bueno, la bacteria se sitúa junto a lo que son los neutrófilos y macrófagos, pero esta no es fagocitada, a lo que va a sugerir que la evasión de lo que es la destrucción fagocítica es importante en la patogenia. En estas, bueno, las úlceras que contienen predominantemente, como les comentaba, los linfocitos T, con recuentos bajos de linfocitos B. En esta, bueno, de igual forma, algunos pacientes con el chancroide o chancro pueden tener infecciones repetidas, lo que va a indicar que la infección natural no confiere una inmunidad protectora. Con respecto a la fisiopatología, tenemos que la infección por Haemophilus ducreyi vamos a tener que va a depender del tamaño del inóculo de 100 unidades formadoras de colonias que van a conllevar un riesgo de infección del 90%. De igual forma, los factores del huésped y la transmisión de Ducreyi va a ser que entra a través de las microabrasiones en la piel
y provoca lo que son las roturas en la mucosa durante el contacto sexual. Y bueno, con respecto a su proceso de infección, vamos a tener que el patógeno produce una toxina distensiva y esta citolítica. Y esto va a generar un daño epitelial irreversible e incluso la muerte, que nos va a provocar una ulceración. El cuadro clínico va a tener un periodo de incubación. Los pacientes suelen desarrollar una lesión bueno, leí varias literaturas y muchos decían que era entre 3 y 7 días, otros entre 10 y 4 días. Entonces está como abierto entre 3 a 10 días. Y también se han observado algunas variaciones que hay de 1 hasta 40 días. Entonces, aquí en esto vamos a tener que la lesión se va a desarrollar por una pápula eritematosa en lugar de lo que es la inoculación. La pápula se va a convertir en pústula y la pústula va a generarse la úlcera. El chancroide mide en centímetros de 1 a 2 centímetros y lo que son, va a ser muy doloroso. Este es realmente, además tengo una tablita con unas diferencias. Entonces, este se caracteriza por tener dolor, por tener una base eritematosa, tiene los bordes bien delimitados y bordes desiguales. Va a ser con exudado purulento, gris o amarillo y va a afectar a las zonas genitales y a los ganglios linfáticos de drenaje. Y bueno, aquí les puse una tablita de las características clásicas de una úlcera de chancroide. Esta pues va a ser única y a menudo puede ser múltiple. El tamaño pues puede variar de 1 milímetro a 2 centímetros. Esta va a ser no indurada, o sea, blanda, de ahí su nombre. Va a tener bordes socavados, va a tener una base necrótica y un exudado purulento. Va a haber un sangrado al mínimo roce. Estas, como les comentaba, van a ser dolorosas y sobre todo en varones y dependiendo igual del lugar de lo que es la inoculación. Bueno, el chancro blando es una de las 5 enfermedades de transmisión sexual causantes de lo que es la úlcera genital y las otras 4 aquí se las puse, que es la sífilis, herpes genital, linfogranuloma venéreo y donovanosis, que es el granuloma inguinal. Bueno, continuando un poquito con el cuadro clínico, este va a afectar a lo que son las zonas genitales y a los ganglios linfáticos de drenaje. En los hombres va a haber en la corona, prepucio, glande del pene y en las mujeres se va a presentar en labios, en lo que es el introito y algunas zonas perianales. De igual forma, este puede ser asintomático y si las zonas vaginales y cervicales están afectadas. También recordando esta parte que va a haber una linfadenopatía, el 50% puede desarrollar lo que es la linfadenopatía inguinal unilateral y sensible y un 25% desarrollará lo que son los bubones con posterior ulceración en 2 semanas. Aquí les puse una tablita de las diferencias del chancro blando y del chancro duro. El chancro blando vamos a tener que va a haber una incubación de 3 a 7 días, única o múltiples lesiones, estas dolorosas, la base va a estar no indurada, va a haber bordes irregulares y se ocasiona por lo que es Haemophilus ducreyi. Y en lo que es el chancro duro vamos a tener que va a ser una incubación de 21 días, por lo general va a ser única en lesiones, van a ser no dolorosas, van a tener una base indurada, sus bordes van a ser sellados y generalmente es debido a la sífilis. O sea, aquí viene la diferencia entre los chancros, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, continuamos con el diagnóstico. Gracias. El diagnóstico se realiza mediante el juicio clínico principalmente y algunas de las pruebas para descartar las 2 causas más comunes de las úlceras genitales va a ser el virus del herpes simple y la sífilis. El diagnóstico confirmado se va a realizar mediante lo que es el aislamiento de Haemophilus ducreyi en cultivo, como les comentaba, es el medio agar chocolate. Y también, pues aquí en México es como que muy difícil encontrar estos tipos de medios. Y de igual forma tenemos la tinción de Gram. Los organismos aparecen como hilos paralelos que se van a asemejar a una vía férrea o a lo que conocen también el cadumen de peces. Las pruebas de aquí de amplificación de lo que son los ácidos nucleicos no son fáciles de conseguir también, fuera de lo que es una investigación clínica.
Y bueno, les puse aquí el diagnóstico probable, que es mayor a una o igual a una úlcera dolorosa que están presentes y los síntomas y signos coinciden con los que es una lesión típica de lo que es el chancroide. De igual forma, tenemos las pruebas de PCR negativa para el virus del herpes simple y también no hay como una evidencia de lo que es el treponema pallidum, microscopía del campo oscuro o algunas pruebas serológicas. Aquí igual les puse una tablita de diagnóstico. Ay, creo que no se ve muy bien. No, no la ven bien, ¿verdad? La tablita completa. ¿O solo soy yo? A ver. ¿Ya ven de nuevo mi pantallita? Ya, compañera. Ya creo que ahora sí ya se ve bien, ¿verdad? Bueno, algunas de lo que es les puse aquí para el diagnóstico una tablita de sensibilidad y especificidad de pruebas diagnósticas de lo que es el chancroide. Y aquí vamos a tener que mediante una microscopía óptica vamos a tener una sensibilidad del 5 al 36%. Aquí no se ha evaluado lo que es una especificidad. Y la prueba de oro pues va a ser el diagnóstico clínico y un cultivo. El cultivo igual vamos a tener, como les comentaba, la PCR y también vamos a tener lo que es la inmunofluorescencia. Y aquí, bueno, otra tablita de diagnóstico diferencial de lo que son las úlceras genitales. Aquí en lo que es el chancroide, que es por la etiología de Haemophilus ducreyi, vamos a tener el periodo de incubación de 3 a 7 días. La lesión es genital, va a ser una úlcera blanda, dolorosa, de base purulenta, con frecuencia múltiple. Y de igual forma vamos a tener una adenopatía unilateral, a veces puede ser bilateral, dolorosa y abscesiforme. El diagnóstico va a ser visión directa, GRAM o GIEMSA, cultivo y PCR. Y bueno, vamos a empezar un poquito con el tratamiento más adelante. Aquí está. El tratamiento principalmente se da acitromicina, 1 gramo en dosis única, ciprofloxacino, 500 miligramos cada 12 horas por 3 días y se extracciona en dosis de 250 miligramos intramuscular, dosis única. De igual forma vamos a tener el tratamiento quirúrgico que va a ser la incisión y drenaje de lo que son los bubones supurativos y se puede realizar también una aspiración con aguja, pero también igual los pacientes pueden necesitar repetidas aspiraciones. En esta, bueno, igual sin tratamiento pueden producirse lo que son los tractos pustulosos y también destrucción del tejido profundo. Para el seguimiento y la vigilancia se debe de realizar de 3 a 7 días de iniciada la terapia, debe de haber una mejoría de la lesión en este tiempo y en caso de que no haya alguna respuesta debemos de volver a considerar si el diagnóstico que realizamos es correcto, si hay una coinfección por otra enfermedad de transmisión sexual o alguna infección por algún, ya sea VIH o también un uso inadecuado del tratamiento suministrado o también pueden ser pacientes que tengan resistencia antimicrobiana a Haemophilus ducreyi. Y sería todo de mi parte, doctor. Estas serían mis referencias.
Se fue el doctor, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, así es. ¿No tienen alguna duda? ¿Sí les quedó claro? Acitromicina en dosis única y ceftriaxona igual 1 gramo dosis única o ciprofloxacino 500 miligramos vía oral 3 dosis. ¿De acitromicina qué dosis? 1 gramo en dosis única. Ajá. Bueno, ahora sí, clamidia. Sí, doctor. Bueno, buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar sobre el tema de clamidiasis. Bueno, como introducción, la clamidiasis tiene un agente causal principal que es Clamidia trachomatis, que su vía de transmisión principalmente es sexual. Es un tipo de bacteria aerobia y tiene mayor frecuencia en adultos jóvenes sexualmente activos, mayor incidencia entre 20 y 30 años. Tiene prevalencia en el sexo femenino y se da en un grupo de 15 a 19 años, seguido del grupo de edad de 20 a 24 años. En cuanto a las especies de clamidia, estas son Clamidia trachomatis, que afecta principalmente al humano. También puede ser Clamidia psittaci, que esta afecta a aves domésticas como loros, pericos, y de igual manera se puede transmitir al humano, teniendo como factor de riesgo el contacto con heces de aves. Y también Clamidia pneumoniae, que tiene o afecta al humano, a caballos y a koalas. Esta bacteria pertenece al filo de Clamidiota, clase Clamidia, del orden Chlamydiales y de la familia Chlamydiaceae. En cuanto a la epidemiología en México, encontré en el boletín epidemiológico de este año, del 2022, que tiene mayor prevalencia en el sexo masculino, dando un total de 197 casos, y 149 en el sexo femenino. Tiene mayor incidencia en hombres. En la Ciudad de México con 33 casos, Nuevo León con 33 y Chiapas con 12. Y los estados con mayor incidencia en el género femenino son Sonora con 38, Chiapas con 17 y San Luis Potosí con 13. En cuanto a la estructura de esta bacteria, está formada por un citoplasma, un plásmido o ADN independiente, su ADN, ribosomas, y lo característico son sus proteínas de membrana, que son las COMC, que estos son un complemento proteico de la membrana de cisteína. Las MOMP, que son la proteína principal de membrana externa, y las PMPS, que son proteínas polimórficas de membrana, las cuales tienen la función principal de evadir la respuesta inmune y generar la adhesión a las células del huésped. Y esta bacteria tiene dos fases, que es el cuerpo elemental, podría decirse que es como la fase infectante, y el cuerpo reticular, que es la fase de replicación, una vez que está dentro de las células del huésped. Y los serotipos de clamidia dependen de las patologías que pueden causar, como es el caso del serotipo A, B, BA y C, que causan el tracoma.
Los serotipos de la D a la K causan enfermedades de transmisión sexual, y los serotipos de L1 a L3 causan el linfogranuloma venéreo o proctocolitis hemorrágica. Bueno, para comenzar con la fisiopatología, los medios de transmisión pues son principalmente sexual, pero también puede ser perinatal, así como por medio de fomites. Como ya sabemos, como ya mencioné hace un momento, comienza con la presencia del cuerpo elemental, que es la fase infectante, en donde se une por medio de sus receptores de membrana, que son los MOP, los COMC, los PMS, a los receptores de la célula del huésped, que están compuestos principalmente por ácido hiálico. Entra a la membrana, bueno, a la célula del huésped por endocitosis, formando así un fagosoma, que desencadena una respuesta inmune mediada por lisosomas, pero pues la bacteria evade la respuesta inmune y comienza a replicarse, cambiando a la fase de cuerpo reticulado, el cual empieza a replicarse, aumentando su cantidad y usando pues la energía de la célula huésped, que principalmente es el ATP. La replicación del cuerpo reticulado también genera cuerpos elementales, causando un cuerpo de inclusión, que es el que se observa en el microscopio. Y ese tiene dos vías. Una de ellas es que los cuerpos elementales salgan de la célula huésped a torrente sanguíneo e infecten diferentes áreas. Y la otra es que haya una replicación de los cuerpos reticulados, tanto elementales, y aumente la invasión a la célula, causan una ruptura de la pared, y de igual manera pues pueden infectar otras áreas. Como ya había mencionado, estos dependen de los diferentes serotipos, como es el caso de los serotipos de la A a la C, que afectan principalmente la conjuntiva, que puede ser, la conjuntiva palpebral y vulvar, presentando, como se puede observar aquí, cuerpos foliculares, que son estructuras esféricas, translúcidas, y generan pues una secreción abundante. La presencia de cuerpos foliculares genera cicatrices, esto por la irritación de la esclerótida y la córnea, causada por el entropión, que es una inversión del párpado, y una infección crónica o reinfección maltratada pues puede causar una opacidad en la córnea, generando pues queratitis, o su complicación, que pues puede ser o son los signos del tracoma. Otros serotipos son del D a la K, que como ya había mencionado, la otra forma de transmisión en el caso de o congénita es cuando pasan los bebés en el canal de parto, que puede causar una conjuntivitis de inclusión, pues generando así una secreción amarillo verdosa, que de igual manera también puede afectar a adultos, y en algunos casos causar neumonía en neonatos. La característica de la conjuntivitis de inclusión en adulto es que presentan adenopatías preauriculares. Y también puede causar uretritis no gonocócica,
generando disuria, polaquiuria, secreción moderada. Esta también puede ser asintomática. También puede causar epididimitis, que es dolor testicular crónico, así como inflamación, y esto puede ser unilateral. Y de igual manera puede causar en las mujeres cervicitis, que es una inflamación del cuello uterino, causando secreción mucoide. Generalmente son asintomáticas, pero también pueden presentar hemorragia, prurito. Más adelante voy a mencionar cada uno de los síntomas. De igual manera, como puede invadir el cérvix, pues se puede ahí propagar al endometrio, causando endometritis, a las trompas de falopio, causando salpingitis, y esto puede pues dificultar la implantación en la fecundación, por lo que se relaciona como un factor de riesgo para presentar esterilidad o también embarazos ectópicos. Y de igual manera, como complicación, pues puede generar una enfermedad inflamatoria pélvica, y esto es a causa de pues de la invasión a los diferentes tejidos pues que forman el aparato reproductor femenino. Y teniendo como antecedente pues la cervicitis, la uretritis, la enfermedad pélvica preinflamatoria y la conjuntivitis de inclusión, se tiene que hacer un diagnóstico o tomar un diagnóstico diferencial del síndrome de Reiter, que se caracteriza por artritis reactiva en las grandes articulaciones de los grandes huesos. Esta es un síndrome autoinmune, que más adelante de igual manera voy a mencionar. Y otro serotipo son los del L1 al L3, que estos causan principalmente inflamación de los ganglios linfáticos y se relacionan con la presencia del lipogranuloma venéreo, que generalmente afecta la parte inguinal, generando linfadenopatías, pero también puede afectar pues partes más internas, como es la uretra, y causar, causa abscesos, sangrado, cicatrización y proctitis. Como ya he mencionado, una de las patologías pues es la uretritis no gonotóxica, que se caracteriza por un exudado uretral purulento blanquecino, generando así dolor al orinar o disuria, además de prurito en el meato uretral, que se encuentra pues eritematoso y doloroso al tacto. Para el diagnóstico se basa en un exudado uretral, en donde va a haber la presencia de leucocitos o piuria, y en el tratamiento encontré que puede ser con fluoroquinolonas, cefalosporinas de tercera generación, así como espectinomicina y acitromicina. Como ya había mencionado, también ocasiona en el caso de las mujeres pues cervicitis, esto por la invasión a tejido endometrial. En cuanto a la clínica, de igual manera provoca un exudado mucopurulento de color amarillo, tiene disuria, prurito, dispareunia o dolor al mantener las relaciones sexuales. De igual manera, el meato y sensible al tacto. También PCR,
para clamidia trachomatis, y el tratamiento es acitromicina 1 gramo por vía oral en dosis única, o doxiciclina cada 12 horas vía oral por 7 días. Y como ya había mencionado, también puede causar el síndrome de Reiter, que consta de conjuntivitis, artritis, erupciones mucocutáneas. Esta puede estar acompañada en el caso de los hombres de uretritis o cervicitis en mujeres. Y tiene como principal agente causal a clamidia trachomatis. También tiene una patogenia por factores genéticos, como es la presencia del HLA-B27. Por lo tanto, para el diagnóstico, pues es clínico. La detección del antígeno HLA-B27, así como las radiografías de las articulaciones afectadas, como se puede observar en la imagen. En cuanto al tratamiento, es sintomático. Se puede utilizar antibiótico como es la doxiciclina para la bacteria que es clamidia trachomatis, así como antiinflamatorios y analgésicos. Bueno, y como había mencionado al inicio, también puede generar una enfermedad pélvica inflamatoria, que esto se produce como consecuencia de una diseminación intraluminal de la bacteria hacia el aparato genital femenino, causando principalmente cervicitis, que esta puede ser asintomática y de ahí invadir el endometrio, causando endometritis, las trompas de falopio, salpingitis. También puede invadir el peritoneo y causar peritonitis, así como ascitis y la perihepatitis o el síndrome de Pico-Curtis, que más adelante voy a mencionar. Para el diagnóstico se utilizan pruebas de amplificación de ácido nucleico, como puede ser una PCR. El dolor, bueno, la clínica es que causa dolor en el hipogastrio y causa metrorragias. De igual manera como afecta pues el endometrio, y bueno, puede causar infertilidad y partos ectópicos. Para el tratamiento de primera elección que encontré fue la ceftriaxona de 200 miligramos intramuscular, dosis única, más doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas vía oral, y se puede acompañar de metronidazol de 500 miligramos cada 12 horas, de igual manera vía oral, esto durante 14 días. Y otros fármacos como puede ser el feloxetin y el ofloxacino. Bueno, y como ya había mencionado al inicio el doctor, bueno, del síndrome de Pico-Curtis, que pues es una complicación principal de la enfermedad pélvica inflamatoria. Como la principal vía de transmisión es mediante vía sexual, afecta principalmente a mujeres con vida sexual activa. Este síndrome causa una inflamación de la cápsula hepática o cápsula de Gleason, y de igual manera inflamación del peritoneo adyacente. Y el dolor es secundario a una adherencia a la superficie anterior del hígado con la pared abdominal, que como mencionaron se denominan cuerdas de violín. Y para el diagnóstico pues se caracteriza por un dolor en el hipocondrio derecho, que puede ser también en el hipogastrio. Se puede irradiar en la parte del abdomen, en la región escapular, y de igual manera hacia el brazo derecho. Como un síntoma no muy característico, pues causa fiebre,
Y para el diagnóstico se puede utilizar una TAC de abdomen, ya que hay una inflamación de la cápsula hepática, además de una ecografía transvaginal. Y para el tratamiento se recomienda acitromicina de 200 gramos vía oral en dosis única y que esté acompañada de glóbulos de clotrimazol. Otra patología que genera clamidia trachomatis es el tracoma, que como ya había mencionado causa opacidad de la córnea, que genera panos, también el entropión o inversión del párpado, triquiasis, que es una dirección anormal de las pestañas que van directas hacia la esclerótica, causando irritación, además de sequedad ocular, y que causan ulceraciones corneales, que se caracterizan por folículos límbicos o cicatrices. Para el diagnóstico generalmente es clínico, ya que como se puede observar en la imagen, hay un panus o color opaco de la córnea. También se puede utilizar para el diagnóstico de detección de antígeno o de ácidos nucleicos dirigidos hacia la bacteria. Y el tratamiento es un ungüento oftálmico con tetraciclina al 1% y acitromicina. Esta bacteria de Clamidia trachomatis también puede causar el linfogranuloma venéreo en los subtipos del 1 al 3, que afecta principalmente en la segunda y tercera década de la vida. Se presenta del tercer día a las 3 semanas del contagio, que se produce pues una infección genital primaria que se caracteriza por lesiones vesiculares, papulares o ulceradas, que generalmente afecta órganos genitales externos, como puede ser la vulva o el monte de Venus. En el caso de los hombres puede afectar la región inguinal y en en raras ocasiones puede afectar partes internas, como puede ser la uretra. Y en cuanto a la clínica, esta se presenta de 2 a 12 semanas después del contagio, que se caracteriza pues por una linfadenitis, que es un borde eritematoso alrededor de la linfadenopatía o inflamación del ganglio, dependiendo de la zona. Generalmente es en la región inguinal. Para el diagnóstico, pues es clínico. También puede ser un examen directo en el microscopio, cultivo de la secreción, serología y detección de antígenos. Y para el tratamiento encontré que era doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas durante una, o también se puede utilizar acitromicina de dosis de 1 gramo con una sola toma. Esta bacteria también puede causar infecciones en mujeres gestantes y en recién nacidos, como ya había mencionado, que se puede transmitir por el canal de parto, causando principalmente conjuntivitis, presente en mujeres infectadas, que pueden presentar cervicitis, o generalmente pues son asintomáticas, pero se caracteriza por la secreción mucopurulenta de color amarillo, que se puede identificar en una exploración ginecológica utilizando el espéculo. Esta se puede presentar 1 o 2 semanas después del nacimiento, que ocasiona una producción abundante de exudado purulento en la región del globo ocular. El diagnóstico es clínico,
También se puede diagnosticar por exudado ocular con tinción de Giemsa. Bueno, y otra especie de bacteria es Chlamydia psittaci, eh, que causa, también es conocida como ornitosis. Esta se presenta principalmente en aves, como ya he mencionado, aves domésticas como loros o pericos, y tiene una mayor incidencia de casos en humanos en Gran Bretaña, en Alemania y en Holanda. Se contagia habitualmente hacia el ser humano por medio de la presencia de polvo, de la secreción de las heces de estas aves. eh, y el periodo de incubación va de 1 a 3 semanas, causando síntomas inespecíficos como son fiebre alta, escalofríos, malestar, mialgias. Afecta principalmente el sistema respiratorio y sistema digestivo. En cuanto al sistema respiratorio, causa esputo purulento, puede causar epistaxis y complicaciones, pues una neumonía típica, que como ya sabemos tiene un comienzo gradual, eh, no presenta una fiebre elevada, puede presentar febrícula, eh, así como dolor de cabeza, muscular y articular, y la tos es seca y persistente. En cuanto a los síntomas digestivos, pues causa náuseas, diarrea, dolor abdominal, y puede llegar a complicaciones como puede ser una miocarditis, pericarditis, endocarditis. Y para el diagnóstico, como afecta principalmente el sistema respiratorio, pues se utiliza una radiografía de tórax, en donde se puede observar infiltrados pulmonares. Eh, Generalmente son intersticiales y periféricos. También se puede utilizar la fijación del complemento, así como técnicas de detección de antígenos o ácidos nucleicos propios de la bacteria que es Chlamydia psittaci. Y como genera pues el síntoma de esputo purulento, se puede hacer un cultivo de la secreción. En cuanto al tratamiento, encontré que se utilizan tetraciclinas, como puede ser la doxiciclina en dosis de 100 miligramos cada 12 horas, durante 2 o 3 semanas. Y eso sería todo de mi parte, doctor. Ok, entonces recapitulando. ¿La fase infectante cuál es? El cuerpo elemental ¿Y el cuerpo reticular qué hace? es la fase de replicación una vez que entra por endocitosis a la célula y ya está dentro del fagosoma, aumenta la producción de cuerpos reticulares y más adelante pues de cuerpos elementales para formar el cuerpo de inclusión. Bueno, ya, entonces, clamidia es otra de las bacterias intracelulares que va a evadir la fagocitosis. Gracias al cuerpo reticular y todos los mecanismos patogénicos que ya explicó su compañero para evadir también la respuesta inmune. Y los datos clínicos, ¿no? Que es pues el tracoma, la infección de transmisión, bueno, los datos clínicos de la uretritis, que es uretritis no gonocóxica, y la clamidia neumófila o neumoniae, clamidia neumoniae, es una, y eso ya lo vimos en neumonía,
es una de las principales causas de neumonía nosocomial. La clamidia psittacea o la citacosis es una de las causas principales de neumonía en inmunocomprometido. Y bueno, ¿y el tratamiento entonces cuál es? Generalmente es, bueno, depende de la patología, pero encontré que se utiliza acitromicina, 200 gramos, vía oral en dosis única. No, de hecho es como en las otras, 1 gramo de acitromicina dosis única. Y también se puede utilizar doxiciclina cada 12 horas, vía Ujú, oral por 7 días. ujú. 100 miligramos cada 12 horas. Ok, bueno. Ya están listos para su examen de mañana, ¿verdad? Doctor, hay dos cosas que tengo que decirle. Sí. Bueno, la primera es que hay una junta el día de mañana donde tenemos que ir los alumnos de sexto a noveno semestre, porque va a haber como, nos van a explicar cómo es la reinscripción de los campos clínicos. Esa junta es a las 4. Y bueno, Pues sí, es, pero es su examen y es en horario de clases. sí, exacto, la Y doctora sus, Janice y mandó el sus mensaje. horarios, y su horario está especificado. O sea, yo no estoy citándolos en otro horario que no sea su horario. Sí, justo. Y ese examen, si fuera clase, no habría problema, pero es examen. Y no pueden faltar a su examen. Y a mí nadie me ha visto, hasta ahorita que me estás diciendo. Sí, de hecho Y a la mandaron escuela, un comunicado, bueno, la doctora Janice mandó el mensaje y mandaron un flyer, ahorita se lo reenvío.